y llegamos a los libros del Nuevo Testamento. Y esta lección 16 corresponde a los libros de historia del Nuevo Testamento, esto es, de Mateo a Hechos. Cristo es el admirable centro de toda la Biblia. Él es todo inclusivo y tiene muchos aspectos, así que al comienzo del Nuevo Testamento se presentan 4 biografías que describen los 4 aspectos principales de este Cristo todo inclusivo. Uno romano, Mateo. El libro de Mateo fue escrito por Mateo, llamado también Leví. Él era un recaudador de impuestos que llegó a ser un apóstol. Este libro fue escrito probablemente entre los años 37 y 40 después de Cristo, no mucho tiempo después de la resurrección del Señor. Quizá fue escrito en Judea, aunque es difícil saberlo con seguridad. El tema del Evangelio de Mateo es el Evangelio del Reino. Comprueba que Cristo es el Salvador Rey. Para testificar que Jesús es el Rey, el Cristo de Dios mencionado en las profecías del Antiguo Testamento, Mateo necesita mostrarnos los antecesores y la condición de este Rey. Por eso nos muestra esta maravillosa genealogía, a fin de comprobar que Él es el sucesor legítimo al trono de David. Las secciones son importantes en el libro de Mateo. Tenemos la primera sección, los antepasados y la condición del rey. La segunda sección es el ungimiento del rey. La tercera, el ministerio del rey. La cuarta, el rechazo del rey, incluyendo su crucifixión. Y la quinta sección es la victoria del rey. En número romano 2 tenemos el libro de Marcos. Este evangelio fue escrito por Marcos, quien también se llamaba Juan. Este Marcos fue el que se unió a Pablo en el primer viaje ministerial de Pablo a los gentiles, pero que en Pergue abandonó a Pablo y se regresó. Sin embargo, Marcos estuvo de cerca al apóstol Pablo en los últimos años del apóstol. Este libro fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo, y es posible que haya sido escrito en Roma. El tema del libro de Marcos es el Evangelio de Dios. Comprueba que Jesucristo es el Salvador esclavo. Al darnos el relato de un siervo, Marcos no necesita contarnos el origen de tal persona. Es un evangelio que nos muestra un aspecto de Cristo como un hombre sencillo, el Salvador esclavo. Respecto al evangelio de Marcos, hay 3 características. Es el relato escrito de lo que Pedro presentó respecto a la historia de Jesucristo. Así que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro. Fue escrito en una secuencia histórica, o sea que la secuencia de Marcos es cronológica. Y el tercer punto es que es el evangelio que da más detalles de los hechos históricos entre los evangelios. El tercer romano es el libro de Lucas. La iglesia primitiva reconoció que Lucas es el autor tanto de este evangelio como del libro de Hechos. Ya lo veremos más adelante. Lucas era un gentil, probablemente un griego asiático, y era un médico. Lucas fue compañero fiel de Pablo hasta el martirio de Pablo. Por eso su evangelio debe representar la perspectiva de Pablo, así como el evangelio de Marcos, como dijimos anteriormente, presenta la perspectiva de Pedro. Este libro fue escrito antes que el libro de Hechos, alrededor del año 60 después de Cristo, y probablemente fue escrito en Cesarea durante el encarcelamiento de Pablo en esa ciudad. El tema del evangelio de Lucas es el evangelio de la redención. Comprueba que Jesucristo es el Salvador hombre, quien vive una vida en el más alto nivel de moralidad. El evangelio de Lucas es un evangelio que muestra a Cristo como el Salvador hombre. Así que este evangelio muestra
que Jesús es un hombre cabal y normal. Y para esto Lucas necesita mostrar la genealogía de este hombre a fin de atestiguar que él satisface los requisitos para ser el Salvador de la humanidad. El esquema general de Lucas despliega 5 aspectos cruciales y excelentes de Cristo: su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. Así que Lucas muestra estos 5 aspectos cruciales en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a 4 Romanos. Tenemos el libro de Juan. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacob. Fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo, o sea, el último evangelio en ser escrito, posiblemente en Éfeso. El tema del evangelio de Juan es el evangelio de vida. Comprueba que Jesucristo es Dios el Salvador, quien vino como vida para producir el agrandamiento de Dios. Maravilloso evangelio. Para revelar que Jesús es Dios mismo, Juan tampoco necesita darnos genealogía humana del Señor. Al contrario, declara que Cristo, como el Verbo de Dios, es el propio Dios que era desde el principio, desde la eternidad. Las secciones del Evangelio de Juan son importantes. La primera sección es: el Verbo eterno encarnado viene para introducir a Dios en el hombre. Y la segunda y última lección es que el Jesús crucificado y el Cristo resucitado preparan el camino que introduce al hombre en Dios. Y luego viene como Espíritu a permanecer y a vivir en los creyentes a fin de edificar la morada de Dios. Bien, tenemos en esta lección un 5.º libro, que es el libro de Hechos. Romanos 5 es el libro de Hechos. Así que vimos que Lucas escribió el libro de Hechos, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y este también escribió el libro de Hechos después del Evangelio de Lucas, entre los años 67 y 68. Posiblemente fue escrito en Roma, en el tiempo que el apóstol Pablo permaneció en Roma. El tema es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. El contexto del libro de Hechos es que el escrito de Lucas, su evangelio, describe su vida y el ministerio que el Señor llevó en la tierra. Luego, después de su resurrección, el Señor Jesús ascendió a los cielos. Ahora Él está llevando a cabo otro vivir y realiza otro ministerio. Por tanto, fue necesario un segundo libro, el libro de Hechos, que nos contara en qué clase de vivir y ministerio fue iniciado el Señor por medio de su ascensión. Por consiguiente, Lucas tuvo la carga de escribir un segundo libro, el libro de Hechos, para exponer el vivir y el ministerio del Cristo ascendido. Así que en su primer libro, en el primer libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, él habla del ministerio de Cristo en la tierra. Pero en su segundo libro, en el libro de Hechos, describe el ministerio del Cristo ascendido. Maravilloso. Y las secciones del Evangelio de Hechos también es necesario recordarlas. El Evangelio de Hechos tiene una primera sección que es la introducción, que es donde Lucas narra el destinatario del libro. Luego tiene una preparación, el Señor prepara a sus discípulos, los entrena por 40 días, les habla del Evangelio del Reino y los discípulos se preparan en oración. Y luego una tercera sección muy larga, que es la propagación, que es por medio del ministerio. Primero en una cierta cantidad de capítulos, hasta del capítulo 2 y 3 hasta el capítulo 12 es el ministerio del apóstol Pedro, y luego después del capítulo 13 hasta el final es la propagación del Cristo ascendido por medio del ministerio del apóstol Pablo y su compañía, los discípulos que lo acompañaron. Maravilloso estos 5
primeros libros del Nuevo Testamento, que son los libros de historia del Nuevo Testamento. Amén.